El lugar, para algunos puede ser, no estamos aquí, ¿verdad? Estamos abajo. Pero imagínense la época del tabernáculo, había que cambiar de lugar, ¿no? Y eso es importante que nosotros aprendamos a que las cosas pueden ser, o las situaciones, diferentes, pero la esencia no cambia. El aprender en los diferentes lugares, miren, no lo digo mal, lo digo porque llegué tarde, pero llegué tarde y se escuchaban afuera. Y eso, para mí, me dio gusto, porque luego a lo mejor está allá abajo un poquito encerrado. Segunda cosa, Jesús hizo un momento especial, como una acción de gracias, y fue la cena del Señor. Fue esa cena que Jesús tuvo de manera especial, y la tuvo en un lugar que se llamaba, ¿cómo? El aposento alto. Imagínense que nosotros estamos en el aposento alto, porque allá abajo es donde comúnmente nos reunimos. Pero aquí es un lugar y un tiempo especial, una época especial. Yo no sé si a usted le preguntaría, o a ti te preguntaría, ¿ya quieres que termine el año? Depende, me van a decir algunos, depende lo que haya pasado este año. Pues sí, todos tenemos a veces situaciones que decimos que se acabe este año, que empiece el otro. Como que si los años también cambiaran. Los años pasan rápido, pero los cambios no son de los años, los cambios son en nosotros. Por eso, cuán importante es este movimiento que nadie lo buscó, solo Dios lo puso para que aprendiéramos y entendiéramos que donde estemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hablando del aposento alto, nada más de manera muy sencilla, Jesús también quiso agradecer a sus discípulos porque era la última cena. La última cena. Entonces, nosotros tenemos la última cena en el año, pero es un festejo. ¿Y Jesús no tuvo un festejo? Sí, lo tuvo un festejo. A pesar de que sabía lo que iba a padecer después de esa cena, él tuvo agradecimiento para con sus discípulos. El agradecimiento en la Biblia es algo diferente que nosotros podemos entender. Más allá de un simple gracias, va mucho más allá, hasta podemos cantar, ¿no? No son solo palabras, es más que una canción también, dice y tenemos que entender que también lo que cantamos nos ministra a nuestra vida, así como ahorita alabamos al Señor poderoso Dios, y de alguna u otra manera, eso es importante que nosotros entendamos. También en las Escrituras encontramos que el agradecimiento está profundamente arraigado a esta relación que tenemos con Dios. No es una situación de esa simpleza de gracias o de agradecimiento. Jesús hizo un acto de agradecimiento que hasta la fecha celebramos, ¿no? Y que celebramos la cena del Señor de alguna u otra manera. Y Él hizo también hasta un acto. ¿Qué significativo es el agradecimiento para Dios? Estamos invitados a expresar todos la gratitud, no solo por las bendiciones materiales con Dios, sino las bendiciones espirituales. Entonces, por eso, a lo mejor podemos decir que este año se acabe, o otros podremos decir, no sé cuál es tu situación. Si yo les digo el mío, ha sido un año difícil, un año donde la familia ha sido también probada, ¿no? En esta semana mi papá ya nos dijeron que ya está en su etapa final. Entonces, pero 97 años, ¿no hay que estar agradecidos con Dios? Entonces hay que buscarle siempre el propósito de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que los principios de Dios son diferentes. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice algo que Pablo nos instruye: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuál? Ahorita vamos a ver más de eso. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta es una
poderosa exhortación. Sean agradecidos en toda situación. Y a veces es difícil para nosotros porque nuestra carne se duele, nuestra alma está en el piso, nuestra alma está enojada, nuestra alma puede estar triste, nuestra alma puede tener de muchas maneras, formas, pero son situaciones temporales. No pueden ser de manera permanente, es simplemente temporales. Debemos cultivar también nosotros una actitud de gratitud, pero que deben nacer de nuestro corazón. Porque pueden nacer de nuestra mente, o de a veces del compromiso, o de situaciones que me veo en este tiempo de dar regalos, me veo comprometido. A lo mejor no es mi sentir, ¿verdad? Pero bueno, ahorita Lili les dirá más. Este mandato también desafía a ver incluso las pruebas en toda situación. No se concreta a cuando nos va bien, a cuando estamos alegres, cuando sabemos que las cosas van marchando ahí bien o muy bien. No sé, a veces lo podemos ver en diferentes maneras de nuestra vida, pero es muy fácil verlo en un negocio, ¿verdad? Me va bien, o más o menos, o me va mal. ¿Sí me entienden? Hay cosas que no sé, pero en otras posiblemente me vaya bien, pero yo quiero que me vaya mejor. Entonces estoy inconforme aunque me vaya bien. ¿Sí me entienden? De muchas maneras podemos nosotros ver eso. También la gratitud tiene otro sentido secundario, y les decía que Jesús la hizo. Vamos a Colosenses 3:15, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La paz que viene de Cristo, gobierne en sus corazones. Y nos está hablando a todos nosotros, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿en qué? Ah, qué palabra tan más bonita. ¿Estoy en paz conmigo mismo o estoy en paz con los demás? Esa es una pregunta. Y termina diciendo, ¿y sean qué? ¿Cuándo? En toda y ahorita siempre. Sean siempre agradecidos. Estos tiempos, la misma palabra nos dice que hay gente con poca o falta de agradecimiento. Es una señal de este tiempo. Y yo no sé si ustedes la han vivido, pero hay personas que pueden hasta darle el paso a uno y como andan tan metidas en él, ni gracias, ¿verdad? Pero no es porque dé las palabras, sino porque lo ve uno en la actitud. Para Dios, las intenciones y la actitud cuentan mucho. Las formas puede ser que no. Recuerdo 2 ejemplos les voy a decir. En Hebreos dice que Abel por la fe que ofreció, sacrificio, ¿no? Y eso lo estamos viendo de la perspectiva de Efesios, que nos dice por la fe. Pero si nos vamos a Génesis nos dice que Abel y Caín ofrecieron unos sacrificios, pero el sacrificio fue algo que hizo de manera especial. Fue la diferencia entre Abel y Caín. Caín también ofreció, pero a lo mejor se puede leer, por eso me fui primero a Hebreos, que a lo mejor, aquí dice mejor sacrificio. Hay un calificativo que muchas veces podemos dar por dar o hacer por hacer. Y no es lo importante. Lo importante es que a Dios le agrada la actitud con lo que hacemos. Por eso se agradó de Abel. ¿Y qué pasó con Caín? Ya no, mejor, ese no es tema de hoy, ¿verdad? Tanto fue su enojo y tanta fue su celo, su envidia, y podemos decir muchas cosas, que mató a su hermano. El apóstol Pablo también nos dice que en 1 Corintios 3:13 dice, puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás. Estoy leyendo en otra versión. Dice, hasta ofrecer mi cuerpo para que le quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. A Dios le interesan nuestras intenciones. Y el ser agradecidos tiene una intención. Otro ejemplo es cuando Jesús reconoce ante sus discípulos la ofrenda de una viuda. ¿Se acuerdan? Y es bien importante leer las palabras, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta
de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Vemos la actitud también del dar? ¿Cómo damos? De acuerdo, si me trata bien el pastor, un buen regalo. Si no me hace mucho caso, no hay regalo. No es cierto, solo es un ejemplo, pero eso nos ilustra de manera. Bueno, perdón Beto, ándale pues, gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta tarde, porque estamos juntos y en armonía, en un tiempo especial, en un día bueno, en un día especial, pero ayúdanos a tener un espíritu verdadero de agradecimiento delante de ti. Pon en nosotros ese espíritu, esa semilla que dé un fruto en su tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas en esta mañana. Amén. Bueno, esto es magia, apareció mi esposa por aquí. El resultado de la oración. La imité como tramoyista. ¿Me puedes detener para que ahora el documento? No, ella tiene algo importante también que decirles. Sí, rápido me apuro, pero pues sí, con respecto al agradecimiento, también tenemos pues en la palabra muchas cosas que nos habla de eso, y una forma de expresar agradecimiento pues es dando. Y claro que tenemos mucha enseñanza en la palabra al respecto. Y en esta temporada de Navidad, pues viene mucho a tema esto, porque pues estamos acostumbrados en esta temporada a dar regalos o pues a recibirlos también, ¿verdad? Que es lo que también nos gusta. Pero ahorita vamos a poner énfasis en esto del dar, porque tiene que ver con el agradecimiento. El apóstol Pablo nos enseña mucho del dar, ahí en 2 de Corintios 9, ahí después quizá con detenimiento ya lo podrán leer ustedes, ahorita me voy a ir un poquito rápido, pero ahí el apóstol Pablo está exhortando a los corintios a que den una ofrenda de ayuda a los que estaban necesitados en Jerusalén. Entonces, de eso se trata todo ese capítulo, pero lo que vamos ahorita a rescatar de ahí son los principios que nos enseña Pablo acerca del dar, porque nos sirve para todas las cuestiones de darle a Dios, darle a los demás, ¿no? Para su reino, o sea, todo lo que tiene que ver con el dar, ahí encontramos estos principios. Sí, en ese contexto se refiere a una ofrenda hacia los de Jerusalén, pero nosotros vamos a sacar de ahí estas verdades, estos principios que nos van a enseñar a cómo podemos dar. Porque pues sí, estamos muy habituados, ¿no? No sé, quizá estos días a los intercambios de regalo, que pues sí son cosas físicas, cosas materiales, pero vamos a ver que también en lo espiritual aplica. Y el apóstol Pablo hace una relación de lo que es el dar con la siembra y la cosecha. Él incluso nos habla de un riesgo y nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente o cosechará escasamente. Y es un hecho muy conocido en la agricultura, ¿no? Un sembrador sabe que si siembra poco, pues también va a cosechar poco. En cambio, si siembra mucho, pues también va a cosechar mucho. Ahora también algo importante de esto que debe conocerlo mejor un sembrador, ¿verdad? Más que yo, que muchos de nosotros, es que si él siembra una semilla, no solo en la cosecha va a recibir una semilla, ¿verdad? Sino que eso se multiplica, va a recibir mucho más de lo que él sembró. Pero claro, ahora si siembra mucho, pues también va a cosechar mucho más. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo ahí que no sembremos poco, que sembremos al contrario, que sembremos generosamente. Y hay un versículo que casi siempre lo asociamos con esto, con las ofrendas, con recoger una ofrenda en una congregación. Creo que ese versículo yo me lo sé desde niña, ¿no? Cuando
cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero les digo, ahorita vamos a rescatar estos principios y aquí vamos a ver dos cosas. Dice cada uno dé como propuso en su corazón, o sea, que cuando uno da un regalo, uno lo debió de haber ya premeditado, pensado desde antes, no es al aventón y como pues ahorita decía mi esposo, lo que nos sobra, no, ¿verdad? Uno piensa de antemano cuánto, qué, todo, qué va a dar. Les digo, esto no se refiere a dinero, se refiere hasta lo espiritual aplica aquí. Y luego dice, Dios ama al dador alegre. Ahorita decía mi esposo, a Dios le importan las actitudes, lo que hay en el corazón. Y si algo vemos que entonces le agrada a Dios, es que demos con alegría. Así que si usted ahorita está pensando en quién le va a dar el regalo, piense eso, que tiene que ser algo anticipado, premeditado, ¿verdad? Y que tiene que darse con alegría. Si lo pasamos al ámbito espiritual, vamos a ver que son bendiciones. Vamos a preguntarnos nosotros ahora como cristianos con Dios, ¿a quién vamos a bendecir? Porque para nosotros es eso, dar bendición. Y claro que como dice la palabra, también nosotros al bendecir van a ver que vamos a recibir muchísimo más bendiciones fuera de lo que es, porque con Dios las cosas son así, por eso el apóstol Pablo hace referencia a la siembra y a la cosecha, es fuera de toda proporción, lo que se recibe es fuera de toda proporción, así es con Dios las cosas, incluso Dios mismo cuando ahí leemos en Juan 3:16 este versículo tan conocido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la manera en cómo Él expresó de manera tangible su amor, entregándonos a su Hijo. Él amó y entonces dio. Así que ahí vemos también cómo aplica esos principios para nosotros cuando darlo con la actitud correcta. Ahora bien, volviendo a Corintios, a segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo está escribiéndoles para recoger esta ofrenda, nos tenemos que ir también al capítulo 8 de segunda de Corintios. Ahí él está diciéndole a los corintios el buen ejemplo de los macedonios. No sabemos tal cual como estaba la situación, pero dice ahí en el capítulo 8 que los macedonios se encontraban en una grande prueba de tribulación y que en su pobreza ellos dieron generosamente. Entonces está hablando bien de los macedonios con los corintios, ¿no? Y les dice, sigan el ejemplo de los macedonios porque ellos supieron cómo se debe dar. Incluso el apóstol Pablo queda sorprendido y fíjense cómo dice 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, o sea, hasta Pablo le sorprendió, dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice Pablo, o sea, ellos ya entendieron qué es dar. Primeramente se dieron a Dios, se dieron al Señor Jesucristo, luego se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Que aquí me gusta este énfasis que él hace, porque muchas veces me podría decir cualquiera de ustedes, no, es que yo ya salí muy defraudado cuando di todo y cuando me entregué. No, aquí dice por la voluntad de Dios. Quizá estábamos haciendo algo que no estaba en la voluntad de Dios, pero aquí el orden es, y lo dice Pablo, es primero darse a Dios, que estemos seguros que nuestra vida primeramente esté entregada a Dios. Eso es lo primero que debemos dar, nuestra vida a Dios. Y después ya los demás, claro, dice aquí, en la voluntad de Dios. Esos son principios que les digo que no aplican solo a los macedonios, a los corintios, sino a nosotros. Aquí Pablo nos dice, realmente combinaron los macedonios la tribulación con la que estaban
con el gozo que sintieron, porque si lo leemos después detenidamente dice que dieron con gozo, o sea que sí se puede estar con gozo en la tribulación y que sí se puede también dar generosamente en la pobreza, porque era la situación de los macedonios, así que si ellos pudieran también nosotros podemos hacerlos. El apóstol Pablo continúa ya en el capítulo 9 diciendo que Dios es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia y que vamos a tener todo lo suficiente, porque el mundo nos está enseñando que si damos, pues nos quedamos con menos, ¿no? Como que eso es lo que hemos aprendido, lo que el mundo nos enseña, pero lo que Dios nos enseña es que cuando damos, recibimos más. Que Él es poderoso, ¿no? Para hacer que se multiplique, para bendecirlos. Por eso les digo, no se trata de un dar físico, sino material, sino que con Dios las cosas se traducen a bendiciones espirituales. Por eso les digo, no lo limitemos nada más a lo físico. Y en un versículo de Oseas, la verdad es que Dios me habló mucho con ese versículo, Oseas 10:12, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, y siento que aplica perfecto para esta temporada. Dice, les dije, o sea, está hablando Dios en profecía por medio del profeta: siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. La verdad es que me gustó mucho el versículo porque tiene que ver con lo que ahorita también estamos hablando. O sea, siembren justicia y recibirán amor. O sea, dice, es tiempo de buscar al Señor. Entre tantas actividades y todas relacionadas, pues sí, con la época de Navidad, pero resulta que nos olvidamos del importante, nos llegamos a olvidar de qué estamos verdaderamente celebrando. Por eso dice, es tiempo de buscar al Señor, que sea nuestra prioridad en esta temporada. Y ya para terminar, el apóstol Pablo, este capítulo 9 de 2 de Corintios, me gusta mucho cómo lo expresa. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 12 y 13, y dice: estas dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Me voy casi al final del capítulo y dice: y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Nuestra versión Reina Valera dice: gracias a Dios por su don inefable. Ahí acaba Pablo este capítulo. Incluso muchos se han preguntado qué quiso decir Pablo, ¿no? De por sí, inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Inefable, que quiere decir que no puede expresarse, decirse con palabras, pero le está dando gracias a Dios y le dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Y a qué don, a qué regalo se está refiriendo Pablo? O sea, Pablo lleva casi 2 capítulos explicando lo que es dar. Y entonces como que forzosamente tiene que recurrir al ejemplo más grande que tenemos, al dador más grande, que es Dios mismo. ¿Y qué nos dio Dios? Pues a su Hijo. Ese es el don más grande que hemos recibido. O sea, imagínate el regalo más maravilloso que te dejó sin palabras cuando lo abriste. Pues este regalo que tenemos es mucho más grande. Por eso a Pablo no le alcanzan las palabras. O sea, yo me imagino la cara de Pablo cuando estaba escribiendo esto, quizá llorando o con una cara tan de asombro que ni siquiera él con palabras, que es tan diestro para escribir, ¿no? Tanto que tenemos de él, que se quedó sin palabras y solo puede decir:
gracias a Dios por su don inefable. Sí, el regalo más grande que hemos recibido es el que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Que no se nos olvide, ya sé que lo sabemos, lo sé y es lo que celebramos, pero como les digo, nos enredamos en tanta actividad que se nos olvida quedarnos como Pablo, quedarnos atónitos, quedarnos sin palabras y solo poderle decir a Dios: gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Bueno, no, ponlo por allá. ¿Cuán importante es que nosotros podamos visualizar el dar de una perspectiva totalmente diferente? O sea, nosotros sembramos para eternidad. Jesús dijo que no hagamos tesoros en esta tierra. Y tiene que ver con el dar, ¿verdad? Y recibir. Sin embargo, Él va mucho más allá y eso es lo que nosotros en esta mañana queremos transmitirles. De esta manera, Lili comentó este versículo de Oseas 10:12 y nos dice ahí, nada más la primera parte, no voy a las otras partes, pero está muy, muy interesante. A mí también, cuando me lo compartió, siembran para ustedes la justicia y cosecharán misericordia, dice otra versión. Lili lo dijo en amor y acá cosecharán misericordia. La justicia de Dios y el juicio de Dios tiene un ingrediente llamado misericordia. Y esa misericordia dice en Santiago 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ese es el elemento que nosotros vamos a verlo. Aunque fuese escrito en el Antiguo Testamento, este versículo opera para nosotros porque seguimos esperando. Él vino una vez y nos podemos quedar en la primera vez, ¿verdad? En la Navidad decimos y hablamos del nacimiento, pero Él va a volver, Él va a venir. Cuando estuvo con sus discípulos en el aposento alto, les dijo que iba a resucitar. Y después les dijo, regresaré, ¿verdad? Y Él va a regresar por todos nosotros si es que ese agradecimiento está en nuestro corazón. ¿Cuál sería la clave para dar en tiempos difíciles? ¿Cuál sería la clave en tiempos difíciles? Y ya lo mencionó Lili, pero lo vamos a seguir viendo. En Pablo nos da 3 consejos en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Son versículos cortitos. Hay más consejos, pero nada más vamos por el tiempo a hacer 3. Estén siempre alegres. Otra versión dice, estén siempre gozosos. Nunca dejen de ¿qué? De orar. Gozosos, orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Hace unos días tuvimos un programa, invitamos a Beto y a Chay en la radio y hablábamos de eso, que no era lo mismo dar gracias por todo, hasta porque me pasa mal, no te está diciendo la palabra, te está diciendo, sean agradecidos en toda circunstancia, en toda situación que estés, no por lo que te pasó o lo que le pasa a otra persona, sino más bien eso, pero los 3 elementos, agradecidos, oración y gozosos. El gozo. Por el gozo, dice la palabra, que Jesús soportó todo para ir a la cruz. Entonces ahí nos da una referencia. Ese gozo tiene que estar presente para nosotros y ese gozo es el fundamento del agradecimiento. Por eso a veces podemos quedarnos sin agradecimiento porque no está presente el gozo. Entonces hay un fundamento que nosotros debemos, y ese es un fruto del Espíritu. No es producto de nuestro esfuerzo, sino de nuestra relación. Ese Espíritu Santo nos da. Este gozo nos sostiene y nos levanta en tiempos difíciles. Y el agradecimiento nos lleva a cumplir con fidelidad. Cuando estamos agradecidos, nos lleva a una fidelidad. Nuestra fe nos lleva a una fidelidad para cumplir el propósito, voluntad que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Y la oración? La oración es esa perseverancia de la relación con Dios. Por eso tiene que estar presente. La oración está en medio de gozo y del agradecimiento. Ese gozo nos ayuda. Y vean, Pablo eso nos lo dice de una manera, pero también nos lo dice en Filipenses 4:5. Estén siempre, dice el 4, estén siempre llenos de la alegría en el Señor. Lo repito, alégrense.
Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Eso es algo que nosotros decimos. Celebramos su nacimiento, pero también tenemos que celebrar esa cena que tuvo en el aposento alto y que posiblemente estamos aquí en ese sentido espiritual. Él nos quiere seguir dando. Él quiere decirnos que Él ya nos limpió, pero tenemos que limpiar los pies. Entonces, Pablo también nos dice en el versículo 6, estamos en Filipenses, nos dice Pablo, y se los digo nada más como listitas, 4 cosas, no se preocupen por nada. O sea, no se inquieten, no se angustien, no sean afanosos. Luego dice, oren por todo. Otra vez, en todo, por todo, siempre. Y luego dicen, díganle a Dios lo que necesitan. ¿Usted le dice a Dios lo que necesita o lo que quiere? Es diferente. Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos que el agradecimiento no viene porque Dios me da lo que quiero, sino porque tengo lo que necesito. Pablo nos lo dice de varias maneras en Filipenses, ¿no? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él puede estar en una u otra situación. La situación, no a veces el hecho concreto. Y luego termina diciendo, denle gracias por todo lo que ha hecho. ¿Sí se fijan? Nos lo reitera y nos lo reitera, y a veces nosotros podemos pasar por alto. Vamos al versículo 7 y dice esta parte, que la entrega total que nosotros tenemos en esa relación, ¿qué nos trae? Paz. Por eso dice el 7, se lo leo en la Nueva Traducción, así experimentarán la paz de Dios que supera ¿qué? Todo entendimiento. Entonces muchas veces nuestro agradecimiento se pierde porque no hay paz, porque no hay gozo. ¿Y dónde está el amor? Las 3 primeros, el fruto del Espíritu tiene 3 elementos primero: amor, gozo y paz. Y esto es lo que nosotros no debemos dejar que el ladrón venga y robe nuestra paz, robe nuestro gozo, robe nuestro amor. Por eso el agradecimiento, este tiempo es de agradecimiento. El dar no es lo mismo que entregar. Entregar es algo que me incluye mi persona. El dar es algo, a lo mejor algo material. Pero en entregar a alguien es cuando implica mi persona. Entonces en esta mañana Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Estuvo en esa condición de hombre. En esa condición de hombre donde recibió, y seguramente si hubiéramos estado allí, perdonen, hubiéramos participado, no bien, ¿verdad? Acusándolo, rechazándolo, negándolo, olvidándonos. Entonces, no es otra situación más que meditar. En estos días, no va a cambiar el año, les digo, bueno, cambia el año en el número, pero en la circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Él? Que en nuestras circunstancias podamos ser agradecidos. Bueno, vamos a Hechos 20:35. Pablo aquí no es lo que lo está diciendo. Dice una partecita, mejor les leo esa parte para terminar. Deben recordar las palabras del Señor. Hay más bendición. ¿En qué? ¿Alguien no sabía ese versículo? ¿Es nuevo? Nos gusta recibir, y en esta época nos gusta más recibir, ¿no? ¿Qué vamos a dar? ¿Y a quién le vamos a dar? Esa es una respuesta que tenemos que tener. Si vemos en el versículo 32, dice, Jesús dijo, si solo aman a quienes los aman, ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes no los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Eso nos lo dice Lucas 6.
¿Cuál es el motivo de dar? ¿Solo aquellos que queremos, estimamos? Vayamos mucho más allá, porque esto tiene un sentido espiritual. Hemos recibido de gracia, y ¿qué tenemos que dar de gracia? Si seguimos en ese mismo capítulo 6, ¿qué debemos dar? Les voy a leer nada más rapidito versículos el 36. Sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. ¿Saben qué es la misericordia? Lo hemos dicho y lo sabemos, pero necesitamos recordarlo. Conmoverse de la miseria de otra persona. Es no solo un sentimiento, no solo es un mover de un corazón o de una mente, sino nos lleva a un hecho. Entonces seamos misericordiosos para, también lo decía, sembramos ¿qué? Justicia y recibimos amor o misericordia. El 37 dice, perdonen y serán perdonados. El 27 dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Eso es lo que Dios quiere que demos en este tiempo. Que ofrezcamos todo aquello que no es de un valor material. También eso nos ayuda a tener paz, a no perder el gozo, porque muchas veces traer a alguien atravesado hace que perdamos el gozo. Entonces la esencia del dar no se trata en situaciones materiales. Se trata en ir más allá a donde Jesús siempre nos lleva. Él fue mucho más allá de donde debería ir. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se quitó esa investidura para ser o humillarse para ser hombre. Pero estando en la condición de hombre, ¿qué dice? También se humilló ¿a qué? Cuando Jesús nos hace una invitación. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? La palabra es clara. Bueno, pues vamos a terminar, ahora sí. Hubo un ángel que dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido, ¿qué? En la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso nos dice Lucas 2, 10 y 11. Y en el 13 también hay otra reiteración. Y repentinamente apareció con él, el ángel, una multitud de huestes celestiales. Aparecieron en el aposento alto, aquí con nosotros. ¿Y qué decía? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Eso es lo que nosotros estamos llamados. No estamos llamados a ser como este mundo. Las ventas suben, los regalos, la economía sube porque nos dan a lo mejor aguinaldo algunos o reciben más dinero. Que no nos vayamos con lo que es los principios de este mundo, sino encontremos en este tiempo que son tiempos del Señor. Por eso lo decía Oseas. Miren, me regreso nada más para decirles la idea final. Y dice Oseas, siembren ustedes justicia y recogerán cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo. La nueva traducción viviente dice, aren la dura tierra de sus corazones. La nueva Biblia Vida dice, aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos para recibir la instrucción de Dios. Dios siempre tiene instrucciones para nosotros. Dios siempre quiere sanar nuestro corazón. Si quieres que termine este año porque no me está yendo bien, mejor pon tu corazón, ara tu tierra, prepara tu tierra para que tus situaciones, posiblemente algunas no van a cambiar, pero tu corazón sí. Tú puedes cambiar, no las circunstancias a veces, pero sí puedes cambiar la forma de ver nuestras circunstancias. Y si son de agradecimiento a Dios, es porque a pesar de lo que tenemos, a pesar de las situaciones, debemos ser, ¿qué? Agradecidos. Y termina diciendo este versículo en la traducción lenguaje actual, entonces Dios vendrá y los salvará.
Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por estar reunidos. Y yo les decía, en un lugar diferente. Siéntanse eso. Dios, el privilegio de traernos a un lugar diferente es para que nuestro corazón sea agradecido. Para decirle, Señor, gracias, porque a lo mejor me gustaba más abajo. No sé. Algunos pueden decir que sí, otros no, eso es lo importante. Lo importante es que no todas las congregaciones pueden cambiar de lugar, ¿cierto? Esto es un privilegio. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque tú traes a nuestro corazón tu amor, tu paz y tu gozo. Señor, gracias porque tú nos haces partícipes, Señor, en tu mesa. En esa última cena, Señor, tú lavaste nuestros pies. Tú hiciste, Señor, posible este sueño de poder tener una vida y una vida en abundancia. Ayúdanos a valorar lo que has puesto en nosotros. Que este mundo no nos marque los principios, sino que tú seas quien este corazón lo limpie, lo sane y esté preparado para la instrucción que tú quieres que recibamos en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.